Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy en las tardes de lectura. Quiero comentarles que llevamos 42 programas, lo cual estoy muy feliz porque quiere decir que llevamos 42 libros leídos con este programa que comenzó en la pandemia, ¿no? Comenzamos a hacer este tipo de actividades, recomendar un libro después de que nuestra vida cambió y es el programa número 42 y aparte el último programa del 2021, un año bastante interesante que si lo vemos de una manera sarcástica, pues parece una mala secuela del año 2020. Pero bueno, gracias a Dios, aquí seguimos y aquí estamos. Ok, el día de hoy vamos a platicar de un libro muy importante y muy interesante para la filosofía moderna. Y yo creo que es muy importante también que sigamos repitiendo el postulado que nos dejó el gran Immanuel Kant. Hoy vamos a hablar de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. ¿Y qué quiere decir este libro que suena muy raro? Ay, perdón, ahora sí me pasó como el conductor que se equivocó de la mayonesa. Yo me equivoqué del libro. Traje la crítica de la razón pura, pero sirve para que hagamos una pequeña introducción de Immanuel Kant y platicarles que todas las obras de Kant están en estas ediciones de Colofón. Esta es la crítica de la razón pura, está también la crítica de la razón práctica que habla de los temas morales y la crítica al juicio, que habla también del tema artístico, del tema estético, pero del que vamos a hablar nosotros es de la fundamentación de las metafísicas de la costumbre. Es un libro de filosofía moral de Immanuel Kant, es publicado en el año 1785 y para Kant lo que sería la física de las costumbres le competiría a la sociología. En este caso es lo que se acostumbra a hacer. Lo que quiere decir Kant con este título tan rebuscado de la fundamentación de la metafísica de las costumbres es lo que deberíamos de hacer, lo que se debería de hacer en una sociedad que está buscando un comportamiento adecuado para que todos podamos vivir bien, ¿no? Hablándose del bien común. Entonces, la metafísica de las costumbres le competiría a la ética, y la ética es materia 100% de la filosofía. Por eso este título tan complejo de Immanuel Kant, pero bueno, a grandes rasgos nos va a hablar del deber que son las bases de la ética. Entonces, platicamos un poquito de Kant. Kant es un gran filósofo de la modernidad. Él inaugura formalmente la época crítica, ¿no? De la filosofía crítica. Forma parte del pensamiento moderno ilustrado y Kant no fue un filósofo de formación, él no estudió filosofía, él de hecho era vulcanólogo, aunque nunca estuvo en ningún volcán. Y bueno, llega el tema de la filosofía como fundamentación de lo que hace posible a la ciencia. Estamos hablando del siglo XVIII, de 1785. En un contexto histórico en el cual la ciencia y el método científico es muy importante para la época. Incluso comienza a desplazar a los valores pues del tema místico, ¿no? Que se vio en la Edad Media. No, eso ya la gente no quiere saber nada de eso. Quiere método científico, quiere números, quiere matemáticas y por eso Kant comienza a adentrarse un poquito más en el tema de la filosofía para acercarse a la ciencia, que es un tema bastante interesante. Entonces, Kant también es un personaje bastante recto, nunca se casó, tenía ahí una hermana, sí era una persona familiar, pero era una persona bastante solitaria, muy recta, les digo, en su comportamiento. Y algo muy curioso es que Kant no viajó. Él no salió de Königsberg, que era su ciudad. Estamos hablando de 1785, bueno, el siglo XVIII, entonces todavía no están todos los estados-nación unificados. Königsberg era parte de Prusia y Kant estaba en ese territorio que es como entre Lituania y Estonia.
Era una persona muy religiosa, era muy recto, era muy honorable. Y en este libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, nos habla de la filosofía moral, de la ética, de lo que debemos de tener siempre presente. El imperativo categórico kantiano, que si alguien está estudiando ahí filosofía, es pregunta de examen, el imperativo categórico de Kant y el que debemos de tener siempre presente del pensamiento kantiano en su ética es tratar a las personas como fines. Jamás de los jamases como medios. Las personas son fines en sí mismas y esto es algo muy importante para Immanuel Kant y por supuesto para la convivencia social hoy en día también. Entonces, bueno, empezamos diciendo con Kant. Me voy a ir muy despacito porque Kant es un poquito difícil, pero si le prestamos mucha atención, de verdad que sí le entendemos. No es tan difícil como la gente dice. Entonces, empezamos diciendo que lo que llamamos naturaleza es la existencia de las cosas en cuanto está determinada por leyes universales. En este sentido, por ejemplo, la discusión que tenían Rousseau y Maquiavelo de decir que si el ser humano era bueno o malo por naturaleza, Rousseau decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, y Maquiavelo no. Maquiavelo decía que el ser humano somos malos por naturaleza, pero con las leyes, con una constitución, con penas, con una administración gubernamental, podemos comportarnos pues de manera recta, ¿no? Pero en sí nuestra naturaleza es ser malos, bueno, más que malos, depredadores, ¿no? Que eso es algo también que retoma después Hobbes. Independientemente de eso, nos dice Immanuel Kant, la naturaleza no es el todo, y es que los griegos le llaman a la naturaleza, más bien no le llaman a la naturaleza el todo, porque es un régimen. Entonces, lo que podríamos hablar es que independientemente de nuestra naturaleza, que si sea buena o si sea mala, el ser humano también es facultativo, es lo que nos dice Kant. ¿Y qué queremos decir con que somos facultativos? Bueno, que tenemos la opción de elegir, podemos elegir, ¿no? Este régimen humano es autosuficiente y con base en nuestras facultades y con base en nuestras capacidades podemos elegir, modificar esa naturaleza que nos diga Rousseau que es buena o nos diga Maquiavelo que es mala. Nosotros podemos elegir, a diferencia de los animales, por ejemplo, que la inteligencia animal es práctica. Y no, nosotros tenemos la facultad de decidir y de vislumbrar posibilidades. Entonces, con base en esto, nosotros podemos modificar nuestra conducta. Es lo que nos dice Kant en este libro. ¿Con qué? Con la virtud. Bueno, yo pienso de una manera muy griega y creo que la virtud es el único adorno humano que tenemos, ¿no? Y el mejor, que podemos trabajar en nuestras virtudes. Ok, entonces me regreso. La naturaleza para Kant es la mera existencia de las cosas y está determinada por las leyes universales. Pero lo humano es facultativo. Podemos decidir, elegir, que implica nuestras decisiones buenas y nuestras decisiones malas también, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. ¿A qué nos referimos con las decisiones malas? Con los discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, que están de moda y que nos quieren dividir. No va por ahí el asunto, ¿no? Pero bueno, esa fue una decisión, una mala decisión para Kant también. Él decía que la guerra siempre es una mala decisión, porque hace más hombres malos que los que matan, ¿no? Eso pensaba Kant y sobre todo tenía ahí postulados muy fuertes acerca de la guerra, que siempre es una mala decisión y yo concuerdo. Entonces, lo que nos dice Kant es que los animales, la inteligencia animal es práctica, solo resuelve problemas prácticos en la esfera de la naturaleza y de las leyes universales. Sin embargo, cuando hablamos de los seres humanos, las soluciones suponen una inteligencia preventiva. Esto quiere decir que lo que nosotros pensemos no está basado nada más en la prueba y en el error. Está basado también en que nosotros podemos vislumbrar una posibilidad. El animal no puede vislumbrar una posibilidad.
él actúa por instinto. Sin embargo, los seres humanos sí tenemos esa posibilidad. Lo que les comentaba de saber elegir, y diría Sor Juana que el verdadero saber es saber elegir y elegir lo más sano, ¿no? Entonces, como podemos los seres humanos vislumbrar una posibilidad, bueno, varias posibilidades, tenemos esta capacidad de ver más allá de la realidad. Y es que el ser humano fue capaz de inventar las herramientas, fue capaz de inventar pues todo lo que está a nuestro alrededor, porque pensó en el si tuviera esto, si tuviera aquello, podría realizar más cosas, podría facilitarme la vida. Eso es lo que nos dice Kant, que la ética, por supuesto, es un tema 100% humano y que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Entonces, si existe la posibilidad, se ve lo que no está ahí. Incluso cuando vislumbro la posibilidad, dejo de ver lo que está en la realidad para ver la posibilidad, ¿no? Uy, estamos hablando de temas filosóficos padrísimos. Les digo que a mí la ética me emociona muchísimo. Somos capaces de ver más allá al pensar en las posibilidades, al pensar en el futuro. Y nos dice Kant, hay que actuar pensando en el futuro, ¿no? Les digo, la elección, el verdadero saber está en saber elegir y elegir lo más sano para mí y lo más sano para los demás, para los otros. Porque, ojo, de nada sirve que yo vislumbre muchas posibilidades para mí si no estoy pensando en mi alrededor, si no estoy pensando en mi comunidad, en mi sociedad, ¿no? En las generaciones que vienen, porque otra vez estamos hablando del imperativo categórico, tratar a las personas como fines, jamás como medios. Somos parte de un todo, no estoy yo solita. Eso es un punto muy importante en este libro también de ética. Y encontramos otro concepto que me fascina, que es el de la buena voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Actuar de buena voluntad es porque me autoobligo a cumplir la ley, pero porque respeto la ley, respeto al otro y me respeto a mí mismo. Esto quiere decir que no voy a actuar o no voy a hacer no voy a cometer malas acciones contra la propiedad de otros o contra los otros, pero no nada más porque lo dice la ley, sino porque yo estoy consciente de que eso no se debe de hacer. Eso es actuar de buena voluntad, no nada más porque si me cachan cuando haga una acción mala en contra de alguien más, me puede dar una multa administrativa o me pueden dar hasta el tema de la cárcel, ¿no? Una pena. No, actuar de buena voluntad, haciéndolo porque lo quiero hacer, porque respeto la ley, porque respeto al otro y respetando al otro me respeto a mí mismo. Fíjense nada más Immanuel Kant cómo nos hace filosofar acerca del comportamiento humano y las bases que necesitamos para vivir en sociedad. Entonces, lo hago porque lo quiero hacer, esa es la buena voluntad, no porque debo nada más, ¿no? O porque hay una ley que no me lo permite o porque alguien me puede ver. Entonces, así respetando al otro, respetando al otro, me respeto a mí mismo, estoy haciendo valer el respeto a la dignidad de cada uno. Y ese es otro tema bastante importante para la ética kantiana, la dignidad humana. De la mano con esta voluntad, con esta buena voluntad, hablando del reconocimiento de las posibilidades, nos dice Kant que hay que enfocarnos mucho en el tema de la educación. Estamos acostumbrados a educar a los niños para el presente, ¿no? Nos dice Immanuel Kant. Como podemos vislumbrar las posibilidades, tenemos que educar a los niños, pero pensando en una situación mejor para el futuro, ¿no? Lo que podríamos hablar que ya se está implementando un poquito la educación ambiental, ¿no? Dejar un poquito, ahorita platicaba con mi amiga Ariadna, que le mando un saludo, ahí por ahí está conectado mi amigo Pepe, en el curso de las piñatas. Estaba platicando con Ariadna, que tiene 18 años, y me dice que ella está haciendo shampoos sólidos. ¿Qué quiere decir estos shampoos sólidos? Que ya no necesitamos utilizar plástico, ¿no? Esto es muy importante. ¿Pero por qué? Porque esta generación está vislumbrando en el futuro, ¿no? Veamos nuestros océanos, cómo están llenos de plástico. Entonces,
Eso es lo que quería Kant, educar a los niños. Fíjense, desde el siglo XVIII nos está diciendo, desde 1785, hay que educarnos, pero para el futuro, para unas mejores condiciones para las generaciones que vienen. Y eso también habla de que no seamos egoístas, porque yo también platicaba con otra amiga y me decía, es que no, nos tiene que, por ejemplo, en el tema de las mujeres, ¿no? Tienen que ser, tenemos que buscar soluciones inmediatas para que nos toquen a nosotros. Amiga, los procesos históricos son muy lentos. Y ok, hay mujeres que pelearon para que yo tuviera estos derechos que tengo, ¿no? En este caso, por ejemplo, les voy a poner ahí un ejemplo, votar y ser votada. Las mujeres que pelearon por eso a lo mejor y no les tocó tanto poder defender, poder ejercer más bien los derechos que se ganaron peleando, pero a mí sí, y por eso vale la pena que yo pelee por más derechos, por más igualdad, para que a lo mejor y no me va a tocar a mí, pero le va a tocar a mi sobrina, y con eso yo ya voy a estar feliz. Le va a tocar a las niñas que vienen, a las que todavía no han nacido, y con eso, con ese compromiso social tenemos que actuar. Eso es lo importante que nos dice Immanuel Kant con respecto a pensar en las posibilidades, a pensar en el futuro, porque esa es una cualidad humana que tenemos que explotar éticamente, ¿no? Educar a los niños pensando en el futuro y hacer nosotros también nuestras acciones, no nada más en el presente, pensar en las consecuencias que tendrá en el futuro. Y esto implica también conocernos a nosotros mismos, saber cada vez más acerca de nosotros, aceptar que nos equivocamos, porque nos hemos equivocado muchas veces, y aceptar que hemos actuado bien, pero también que hemos actuado mal con el otro, ¿no? Y con nosotros mismos, reconocer nuestros errores y decirlos con todas sus letras, porque así, solo así, reconociendo estos errores, vamos a poder preguntarnos las causas de estas actitudes deplorables y buscaremos caminos viables para superar estas acciones. ¿A qué llamo las acciones deplorables? Pues podemos ponernos muy rápido en el contexto del pleno 2021 al clasismo, al racismo, a la misoginia, al machismo, a la homofobia, a la transfobia, la discriminación, todas estas fobias que son un reto de nuestro tiempo, de aquí y ahora. Fíjense cómo Kant lo escribe en 1785, pero sigue más vigente que nunca este libro. Otra vez les digo que es pregunta de examen. Resuena el imperativo categórico kantiano: tratar a las personas como fines, jamás como medios. Las personas son fines en sí mismos porque tienen dignidad humana. Entonces, les platicaba. Al realizar un crimen de odio, por ejemplo, ¿no? O el discurso de odio, el agresor trata a la víctima como un medio, hablando de este imperativo categórico. ¿Por qué lo trata como un medio? Porque no le reconoce igual dignidad, igual humanidad. Lo trata como un objeto. A eso se refiere Kant con su imperativo categórico de no tratar a las personas como medios. Son fines en sí mismos porque tienen dignidad humana. Entonces, la persona que trata a alguien como un medio lo trata como un objeto, no como un sujeto que debe de ser tenido en cuenta. El tema aquí de la ética kantiana nos habla también del respeto activo. Y este respeto activo tiene como fundamento una virtud, ¿no? Debería de ser una virtud el respeto para no dañar los bienes de la persona. Y un bien bastante importante que tenemos los seres humanos, por ejemplo, es el bien de la autoestima, ¿no? Es clave. No dañar este bien de la autoestima sería clave en una ética capaz de neutralizar los discursos de odio, que están tan de moda estos discursos de odio que nos quieren dividir, que porque si tú te vistes de rosa, porque si tú te vistes de azul, ya somos diferentes. No hay que dejarnos de esta gente que nos quiere dividir, porque si nos ponemos a pensar, ¿no? En este caso, como la ética kantiana, tenemos más cosas en común que nuestras diferencias.
No hay que dejarnos de esta gente, no sé, llámese el expresidente naranja de Estados Unidos, o quien sea que lance un discurso de odio para dividir, para decirnos que somos diferentes entre nosotros. No, el ser humano, van a ver que tenemos más cosas en común de lo que pensamos. Entonces, seamos inteligentes y no dejemos que nos manipulen y que nos quieran dividir. Por ahí no va la cosa, nos dice Immanuel Kant. La buena voluntad implica en pensar en el bien común, definitivamente. Entonces, los discursos de odio tendríamos que erradicarlos. Y Kant consideraba que la conciencia del deber para consigo mismo es la clave en el mundo moral. Entonces, el edificio moral sería la autoobligación, lo que les platicaba, de que actuemos por buena voluntad, por el respeto al otro y por el respeto a mí mismo, ¿no? Respetando las cosas del otro, por ejemplo, y respetando al otro, me respeto a mí mismo. No nada más lo hago porque lo dice la ley, y si no respeto la ley me puede ir mal, ¿no? Me pueden cobrar una multa o me pueden incluso hasta meter a la cárcel. No, dice Kant, hay que hacerlo racionalmente. El hombre moral, el ser humano moral racionalmente piensa en autoobligarse para cumplir la ley, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando hablamos de la impunidad. Hay un relato de Platón que está en los diálogos que habla del anillo de Giges. Giges se encuentra un anillo el cual puede hacerlo invisible. Entonces utiliza ese anillo para hacerse invisible, para robar, para matar, para convertirse en rey. En este caso, Platón nos está hablando que el anillo de Giges era el anillo de la impunidad. No se trata, no hay castigo, ¿no? Porque, esa sería como la metáfora de Giges. Kant nos dice, alguien dotado de racionalidad moral es capaz de autoobligarse y asumir las reglas, lo vean o no lo vean, ¿no? Ese es el significado de vivir bien. Ese es el significado kantiano de la buena voluntad. Somos humanos, bien lo decía Heráclito, y nada humano nos tiene que ser ajeno. Y Kant también nos habla de no ser indiferentes ante los problemas sociales. Esto es muy importante, que no volteemos al otro lado ante situaciones difíciles de la sociedad, ¿no? Hay que visibilizar estos casos como los que les hablaba del clasismo, el racismo, la misoginia, el machismo. Debemos de la aporofobia también, ¿no? Debemos de visibilizar estos casos porque solo así afirmamos que todos tienen dignidad y no un simple precio. Otra vez resuena el imperativo categórico, tratar a las personas como fines, nunca como medios. Las personas no tienen precios, no tienen por qué ser medios. La persona vale por sí misma y no se instrumentaliza. Suena muy bonito, sí, pero en la práctica pues nos encontramos con muchas piedritas en el camino, ¿no? Llámese impunidad, corrupción, discriminación, todas las cuestiones sociales con las que estamos peleando hoy en día. Sin embargo, leer estos tratados éticos, estamos hablando que es un tratado ya de bastantes años, del siglo XVIII, del año 1785. Sin embargo, leer y releer estos tratados nos permite acordarnos de lo importante. Y de lo importante, tener presentes estas ideas que me parecen muy ad hoc con lo que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo hacer resonar el imperativo categórico kantiano, que les digo que es pregunta de examen, tratar a las personas como fines, jamás como medios. Bueno, pues espero les haya gustado esta breve plática de la fundamentación de Kant, de las costumbres, y que tengan un excelente 2022. Les digo que este año 2021 estuvo bastante interesante, pero bueno, primeramente Dios nos vaya muy bien a todos en el 2022. Nos estamos saludando en las próximas tardes de lectura. Espero les haya gustado este último programa del 2021, ¿no? Con la fundamentación de las metafísicas de la metafísica de las costumbres de Kant. Creo que va muy de la mano con lo que estamos viviendo, y bueno, los
Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando. Los saluda su amiga Mariana Ruiz en estas tardes de lectura. Que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana y un excelente año nuevo. Muchas gracias a los que se conectaron. Bye.